Bien, buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los asistentes a una de nuestras conferencias, de las que organizamos dentro de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, y que, como ya todos sabéis, tienen como objetivo, bueno, pues dar a conocer no solamente a los asociados, sino a todo el público que se acerca a nosotros a través de nuestra página web, de, bueno, pues de actividades, de acciones que tienen interés para nuestra comunidad, en este caso del patrimonio geológico y minero. Y esta tarde, bueno, pues nos acompaña Laura de Miguel Riera. Laura de Miguel Riera es licenciada en Historia del Arte desde hace ya algunos años, pero prácticamente desde que finalizó sus estudios está vinculada al mundo de la gestión del patrimonio cultural y concretamente en el ámbito del Ministerio. Ella, del Ministerio de Cultura y Deportes en la actualidad. Ella es jefa de servicio de la Subdirección General y prácticamente en los últimos 12 años, 13 años, ha estado centrada en los bienes de patrimonio mundial, de tal manera que es una de las personas que mejor conoce todo lo que está relacionado con el patrimonio mundial, desde la confección de un expediente, desde lo que son el Comité Nacional de Patrimonio Mundial, de lo que es la lista indicativa, de todos los pormenores, de cuando se presenta cualquier bien al Comité de Patrimonio Mundial español, todos esos pormenores, como decía anteriormente, las vicisitudes, los pros, los contras, y yo creo que, bueno, estamos ante una de las personas que mejor conoce todo este mecanismo, todos estos entresijos que son muy, muy interesantes, y por eso, bueno, pues teniendo y abusando un poco de la amistad que me une a ella desde hace ya bastantes años, porque ella fue también, y quiero hacerlo público, una de las personas que trabajó desde el Ministerio para que Almadén fuera Patrimonio de la Humanidad hace ya más de 10 años, porque nuestro expediente, como bien sabe ella y algunos de vosotros, no comenzó el año antes de que fuéramos Patrimonio de la Humanidad, sino que fueron unos cuantos años antes, y ella nos echó una mano desde el primer momento y sigue echándonos una mano, porque una de sus labores es velar por los lugares Patrimonio de la Humanidad en España, de su gestión fundamentalmente y de todos los avatares, tanto positivos como negativos, que puedan tener. Es decir, que la tenemos ahí con la espada de Damocles por si acaso nos desviamos un poco y hacemos las cosas bien para seguir siendo Patrimonio de la Humanidad. Por mi parte, nada más, solamente dar las gracias en nombre de la SEPGIN, en mi nombre también, por haber aceptado estar esta tarde aquí con nosotros. Y Laura, bienvenida, y cuando quieras, coge los mandos para tu presentación. Muchas gracias, Luis, por la presentación y muchas gracias también a la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero por la invitación. Por nuestra parte, desde el Ministerio, siempre un gusto trabajar con vosotros desde Almadén y seguir colaborando, como hemos hecho a lo largo de estos 10 años, y lo que nos queda, porque pues, ser patrimonio mundial es para toda la vida. Y por nuestra parte siempre encantados de poder colaborar y seguir avanzando, difundiendo conocimiento y bueno, que esa es la labor del Ministerio y para eso estamos. Esta tarde queríamos hablar, el tema que se ha elegido es presentar el concepto de evaluación de impacto patrimonial, que es una idea relativamente nueva dentro de la gestión del patrimonio mundial y que puede ser exportable a muchos otros ámbitos del patrimonio. Muchas veces lo que pasa dentro del ámbito del patrimonio mundial marca un poco el camino y las directrices que después se van a extender a la gestión de todo tipo de patrimonio. Si podéis ver la presentación. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Muy bien, pues quería empezar presentando la Convención de Patrimonio Mundial, que si Almadén está celebrando 10 años de inscripción este año, la Convención también está de cumpleaños, es el 50 aniversario de esta convención, que fue pionera en su momento, porque abarcó el patrimonio en su globalidad, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural, entendiendo que uno y otro son indisolubles y que hay que tener en cuenta ambos a la hora de querer mantenerlos, evitando esta división a veces un poco artificial que hacemos entre cultura y naturaleza, cuando en el fondo hay muchos más puntos de conexión que tenemos que tener en cuenta entre uno y otro, y en ese sentido la Convención marcó un antes y un después.
Siempre nos gusta empezar diciendo que la Convención de Patrimonio Mundial es una convención para la protección. Lo más conocido es pues, la lista de patrimonio mundial, y cuando se inscribe un sitio y se celebra y todos nos alegramos mucho, tiene casi, parece que es un premio, un reconocimiento, pero eso es solo el primer paso, va mucho más allá de eso. En realidad el objetivo de la convención es que los bienes que estén en esa lista estén bien protegidos, bien conservados y difundidos, y ese es el principal objetivo que nos tiene que guiar en todo lo que tiene que ver en aplicación de este texto. Para hacernos una idea del alcance, pues tenemos, la convención es el tratado internacional o la convención internacional con mayor número de países que la han ratificado, es decir, tiene un alcance casi global. Prácticamente todos los países del mundo, excepto muy poquitas excepciones, han firmado esta convención, lo cual quiere decir que todos estamos de acuerdo en entender que conservar el patrimonio es algo importante para todos. A día de hoy hay 1.154 bienes repartidos por todo el planeta, 167 países la han firmado, de los cuales 897, es decir, una gran mayoría, son bienes de carácter cultural. Otra parte son bienes naturales, pero bastantes menos. Y luego también hay bienes mixtos que aunan este carácter cultural y natural. Tampoco nos olvidamos de que hay bienes en la lista en peligro porque tienen algún tipo de amenaza real o potencial que los amenaza, y que también a lo largo de estos 50 años de aplicación ha habido 3 bienes que han sido desclasificados, han sido borrados de la lista de patrimonio mundial porque no han sido conservados, han perdido esos valores que les hicieron acreedores en su momento de ser inscritos en la lista. Desde el año 94 se viene trabajando en lo que se denomina la estrategia global. Es una estrategia de aplicación de la convención. Se pretende que la convención o que la lista de patrimonio mundial sea, por un lado, representativa de todos los tipos, por una parte, de culturas o bien de ecosistemas en los bienes naturales, y que estén representados el mayor número posible de estos bienes en la lista. Por otra parte, que sea una lista equilibrada a nivel global. Cuando vemos aquí el mapa de los bienes inscritos en la lista, nos damos cuenta de que el peso de Europa es bastante notable, y que en relación a otros continentes, y que Europa hemos acaparado en cierta medida muchos de los bienes. Esto se está intentando paliar, animando a que otros continentes presenten más candidaturas, pero es algo que está costando llegar a ese equilibrio. Y en tercer lugar, quizás lo más relevante, es que esa lista tiene que ser creíble. ¿En qué sentido? En el sentido de que los bienes que están inscritos en la lista tienen que estar bien conservados y bien gestionados. Si el objetivo de la convención es la conservación, un bien inscrito en la lista mal conservado hace perder el sentido a esa lista de patrimonio mundial, y por lo tanto una buena conservación es la que garantiza que la lista de patrimonio mundial tenga esa credibilidad y ese prestigio que debe mantener. Por eso es tan importante incidir en la cuestión de la conservación. La propia convención lo dice en su articulado, en los primeros artículos, indica que su objetivo es precisamente garantizar esa protección y esa conservación eficaces, que competen en primer lugar al país en el que está asentado ese bien patrimonio mundial, pero por supuesto compete también a toda la comunidad internacional. Por eso se dice que es un patrimonio mundial, porque es un patrimonio que es de importancia para todos, y es la comunidad internacional la que tiene que actuar y ayudar para conservar ese patrimonio. ¿Y cómo se conserva? Pues adoptando diversas medidas, en primer lugar jurídicas, eso es muy importante, ya que en nuestro país tenemos mucha legislación a muchos niveles, pero no es el mismo caso en otros países o en otros continentes donde todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero también se puede conservar mediante la investigación científica, aplicando nuevas técnicas, medidas administrativas y sobre todo económicas y de recursos
humanos que deben ser dedicados a la conservación de este patrimonio. En cuanto a la conservación, vamos a ver un poco la evolución de cómo ha ido cambiando. Desde los primeros años de la lista, el primer bien se inscribe en la lista en el año 1976 y ya empieza a haber algunos sitios que presentan algún tipo de problema. Cuando un sitio patrimonio mundial tiene un problema, tiene que presentar un informe sobre esa cuestión, informar a la UNESCO y la UNESCO también solicita ese tipo de documentación cuando detecta que hay un problema. Vemos que la progresión ha sido notable, primero porque cada vez hay más bienes inscritos, por lo tanto cada vez hay más bienes a los que hacer un seguimiento y hemos pasado de un informe en los primeros años, 23 en los siguientes, a que en los últimos años tenemos 166 informes de estado de conservación ya en el año 2019. Eso indica que cada vez hay más problemas a los que atender, que seguir y a los que intentar poner remedio. A lo largo de estos 50 años de aplicación de la Convención ha habido un total de casi 3.800 informes sobre el estado de conservación de esos 1.000 y pico sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Eso indica que el seguimiento ha sido continuo y que hay una gran atención por parte de esto. Se han visto afectados 574 bienes, porque muchos de estos bienes tienen que presentar informes de una manera bastante habitual hasta que se resuelve el problema. Es muy habitual que un sitio presente un informe, se hagan recomendaciones sobre qué medidas se tienen que adoptar para solucionar esos problemas. Al cabo de 2 años se vuelve a presentar otro informe para ver los avances que ha habido o no, etcétera. Es decir, todo esto genera un seguimiento bastante exhaustivo. Y de esos 574 bienes también la mayoría son bienes culturales, porque ya hemos visto también que al ser la mayoría de bienes inscritos son bienes culturales, también proporcionalmente la mayoría de informes sobre el estado de conservación se refiere a los bienes culturales, aunque hay bastantes bienes naturales también que presentan problemas en estos momentos. Siguiendo los diferentes estudios que ha llevado a cabo la UNESCO a través del Centro de Patrimonio Mundial, se han establecido cuáles son las principales amenazas que afectan al patrimonio. En este caso que vemos aquí son las amenazas referidas en concreto al área europea. Se hacen diferentes estudios por continentes, digamos, ya que cada país o cada continente o cada área geográfica presenta amenazas distintas. Hay continentes en los que los conflictos bélicos son la mayor amenaza y otros en los que hay otro tipo de cuestiones. En lo referido a Europa, por ejemplo, por la parte que nos toca, la principal amenaza para la conservación son las cuestiones vinculadas al desarrollo de infraestructuras y de edificación, es decir, todo lo que es efectivamente los países más desarrollados son los que más construyen, los que más infraestructuras realizan y por tanto son esas las mayores cuestiones a las que nos enfrentamos. Puede ser desde meras viviendas en las inmediaciones de un bien patrimonio mundial, pero que tienen un impacto visual sobre el mismo, hasta equipamientos turísticos que a veces son necesarios para el desarrollo económico de ese lugar, pero que hay que hacer compatibles con los valores del bien. Actualmente tenemos muchos casos también de obras asociadas a infraestructuras y medios de transporte, pero también las infraestructuras de servicio. Un caso que se está abriendo y que nos está planteando problemas y de aquí al futuro cada vez más va a ser, por ejemplo, los vinculados con las energías renovables. Es decir, los paneles solares o las granjas eólicas tienen un impacto visual fuerte sobre los sitios patrimonio mundial, pero al mismo tiempo son algo deseable y que se promueve. Es decir, tenemos que encontrar el equilibrio entre
cómo conservar el patrimonio, pero también favorecer estos nuevos desarrollos que hoy por hoy parecen el futuro y por los que se apuesta bastante fuerte. Y también podemos mencionar que no solo las obras o los grandes proyectos de infraestructura son una amenaza, sino también una gestión inadecuada se ha identificado como uno de los principales factores de riesgo. Gestionar mal o gestionar sin una planificación adecuada puede ser muy nocivo, de hecho lo es, porque se realizan actuaciones sin coordinación y todo esto a la larga nos lleva a situaciones complejas. Por lo tanto, una buena planificación, una buena gestión y coordinación entre administraciones y entre los diferentes actores es fundamental para asegurar que esas actuaciones no van a tener un impacto sobre el patrimonio. Bien, una vez que tenemos todas estas cuestiones encima de la mesa, que nos tenemos que enfrentar a ellas, ¿cómo podemos intentar evitarlo o por lo menos mitigarlas en la medida de lo posible? Bien, por una parte, haciendo un seguimiento de las decisiones del comité, podemos ver que ha habido una evolución. El Comité de Patrimonio Mundial es el órgano que toma las decisiones. Muchas veces se dice, UNESCO ha decidido esto, en realidad UNESCO no decide. Los que deciden son los estados parte de la convención y en concreto aquellos que forman parte del comité, que es el órgano que se va renovando periódicamente. Es decir, son los propios países los que vamos avanzando en la aplicación de la convención. Y lo que se observa en estas decisiones del comité a lo largo de los años es que se ha pasado de la reacción a la prevención. Es decir, en los primeros años llegábamos ya con un problema planteado, una infraestructura, una construcción, por ejemplo, que estaba ya ahí, que planteaba un problema. Cuando el problema ya está ahí es difícil atajarlo, volver para atrás, ya hay muchas decisiones tomadas, hay muchos compromisos y mucha inversión económica y a partir de ahí revertirlo resulta muy complicado. Por lo tanto, todos hemos visto, aunque parece obvio, pero hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta de que lo mejor es la prevención, relacionado con lo que comentábamos antes de la correcta planificación y gestión. Esa prevención va a hacer que todas las decisiones las tomemos cuanto antes y sobre la mesa, sobre el papel, cuando todavía no hay nada sobre el terreno y a partir de ese momento será más fácil poder modificar decisiones o tomar alternativas y estudiar qué es lo que podemos hacer. Algunos ejemplos concretos que se han ido dando a lo largo de los últimos años en la aplicación de la Convención en diversos sitios patrimonio mundial. Pues uno muy relevante y que conllevó muchísimas decisiones, discusiones y planteó muchísimas dudas fue pues en el año 2004 en la Catedral de Colonia se planteó la construcción de una torre de oficinas en las inmediaciones de la catedral. Esto era especialmente complicado porque Colonia tiene un perfil muy llano en la ciudad y el hito fundamental son las agujas de la catedral. Por lo tanto, cualquier construcción en altura iba a suponer un impacto visual muy relevante, iba a cambiar la configuración de la ciudad. Lo primero que se hace es incluir al bien en la lista en peligro y a partir de ahí pues las autoridades alemanas deciden paralizar la obra. Y el comité realiza una serie de recomendaciones y es que se amplíe la zona de protección alrededor de la catedral para evitar que eso vuelva a suceder y que si se hace cualquier otro tipo de desarrollo urbano se haga antes una consulta previa. Es decir, ya se empezaban a sentar las bases, pero todavía de una manera incipiente. Otro de los sitios patrimonio mundial también, donde hubo este tipo de cuestiones, fue en el sitio Maya de Copán, en Honduras, un yacimiento arqueológico, donde se requería la construcción de un aeropuerto. Evidentemente el patrimonio no puede frenar el desarrollo económico de los lugares, pero hay que saber cómo hacerlo y en qué medida. Por lo tanto, se plantea esta cuestión
y lo que se decide es que el aeropuerto se hace, pero con unas pistas más cortas, modificadas y no exactamente como se había planteado en un principio. Y por primera vez en el año 2008 se empieza a hablar de evaluación de impacto ambiental o evaluación de impacto arqueológico y cultural. Ya empieza a usarse esta terminología en el ámbito del patrimonio mundial, que hasta entonces no se había realizado. Y ya desde el año 2008 que empieza esta cuestión hasta el 2015, es decir, estas cosas llevan tiempo y una tramitación larga, al final, bueno, pues no se renuncia a construir el aeropuerto, pero se hace más reducido y adaptado a los requerimientos que se necesitan para respetar la integridad del yacimiento arqueológico. Y otro ejemplo también es el Centro del Centenario en Polonia, donde también se había planteado la construcción de una carretera en las inmediaciones del bien. Y por primera vez se habla ya estrictamente de la evaluación de impacto patrimonial y además siguiendo las directrices de ICOMOS, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es el órgano asesor en materia de la Convención de Patrimonio Mundial, que realiza unas orientaciones para decir cómo hay que hacer estas evaluaciones. Y por último, ya en el año 2015, pues el comité hace esta declaración, incluye este texto en el que incide ya claramente en la necesidad de que los países hagan evaluaciones de impacto patrimonial antes de realizar cualquier tipo de obra o cambio en sus sitios patrimonio mundial, que permitan estudiarlo de manera previa. Y recomienda que se haga siempre de acuerdo a esas directrices de ICOMOS. Y todo esto, que hasta entonces eran recomendaciones, en el año 2019 se introducen en las directrices operativas de la Convención, que ya es un texto, que son las instrucciones de uso, de aplicación de la Convención y que vinculan a los Estados partes. Se introduce este artículo 118 bis, que se le dedica específicamente a esta evaluación para que a partir de ahora, ya de ese momento, del año 2019, sea un requisito obligatorio para los Estados parte cuando van a acometer algún tipo de obra en los lugares. Bien, aquí tenemos las directrices de ICOMOS, este texto que publican en 2011, son unas orientaciones de carácter bastante general y bastante sencillo, porque luego hay que aplicarlos en contextos muy diferentes. Unas exigencias de mínimos que luego cada país y cada caso concreto puede adaptar a sus circunstancias. Se hizo ya en 2011, con lo cual ya tiene unos cuantos años y de hecho ahora están en revisión y debe ser inminente la publicación de esta versión revisada, corregida y aumentada que estamos esperando todos con mucha ilusión. Bien, ¿cuál es la situación actual? Y por lo que nos concierne a nosotros en España y en nuestra situación cotidiana de aplicación, es que por un lado UNESCO nos dice que la evaluación de impacto patrimonial es preceptiva y estamos obligados a hacerla cuando se plantea un proyecto en un bien patrimonio mundial. Sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que la evaluación de impacto patrimonial no está contemplada en la normativa, ni a nivel estatal ni a nivel autonómico. Con lo cual tenemos ahí un desajuste de cómo aplicar un requerimiento de UNESCO cuando nuestra propia legislación no llega tan lejos. Actualmente lo que tenemos en la ley son las evaluaciones de impacto ambiental, esas ya desde hace muchos años recogidas en la normativa, y evaluaciones ambientales estratégicas. Estas incluyen un apartado dedicado al patrimonio cultural, pero es un apartado pequeño dentro de estas evaluaciones que tienen en cuenta el patrimonio de una manera no todo lo profunda que se necesitaría, solo cuando hay un BIC declarado en concreto, un yacimiento arqueológico, no se tienen en cuenta cuestiones como impactos visuales, impactos sobre el paisaje o cualquier otro tipo de impacto, es decir, se nos queda corto lo que hay
hoy en día en la legislación, y en eso tenemos que avanzar. Bueno, ahí veis la fotografía tan llamativa. Esta es la que utilizó ICOMOS cuando se nos planteó el problema de la conocida como Torre Peli en Sevilla, que en el año 2009 pues bueno, fue evaluada por el Comité de Patrimonio Mundial. Eh, mm, Evidentemente, con la ley en la mano, tal y como existía entonces, cumplía toda la legislación habida y por haber, y por cuestiones de seguridad jurídica no se podía paralizar una obra así porque se ajustaba a la legalidad que había en ese momento. Esto nos demostró que necesitamos más herramientas jurídicas para poder afrontar este tipo de situaciones y no vernos en estas situaciones que luego son muy difíciles de gestionar. Para ello lo que tenemos que ver es que el concepto de patrimonio ha evolucionado muchísimo en los últimos 30, 40, 50 años. Y hemos pasado de una visión patrimonialista restrictiva, es decir, como el objeto patrimonial que hay que conservar y cuidar y casi meter en una urna, aislado de todo lo demás, a entender el patrimonio como un punto de encuentro entre muchísimos aspectos. En realidad el patrimonio es un tema transversal que nos afecta desde muchísimos puntos de vista: el económico, el social, el urbanístico, el educativo, el medioambiental. Al final, los de patrimonio estamos en todas estas políticas y estas cuestiones, y es necesario tener esa visión amplia que nos permita tener toda la información encima de la mesa, contemplarlo desde puntos de vista y de perspectivas muy diferentes para poder captar la globalidad de la situación. Por lo tanto, lo que necesitamos actualmente es contar con una herramienta que permita evaluar de un modo objetivo los impactos, porque bueno, podemos ver, hay cosas que a simple vista podemos percibir que tienen un impacto, pero eso tiene que ser cuantificable y objetivable, porque a la hora de tomar decisiones no nos podemos basar en decisiones meramente personales, tiene que haber una metodología seria que nos diga si algo impacta o no, o hasta qué punto, o si puede haber otras soluciones. La evaluación de impacto ambiental se presenta como una herramienta de trabajo que nos permite reducir, atenuar o evitar el impacto de nuevos desarrollos sobre el patrimonio. Nos sirve para encontrar ese equilibrio entre el desarrollo y la conservación. El patrimonio no puede ser un freno al desarrollo social y económico, todo lo contrario, siempre intentamos que el patrimonio, tanto cultural como natural, sea un motor de desarrollo económico y social para la población que vive cerca, para la población en general, y tiene que ser un factor que añada valores positivos a la sociedad y no un mero freno. No podemos decir siempre que no a todos los desarrollos. Lo que tenemos que hacer es evaluar cómo y en qué medida. Por lo tanto, la evaluación de impacto patrimonial lo que tiene es un carácter preventivo. Como hemos dicho antes, lo que nos permite es evitar encontrarnos el problema ya en un estado muy avanzado. Y si lo hacemos antes, podemos barajar todas las posibilidades que tenemos y elegir aquella que pueda ser más conveniente para todos. Y además es importante porque nos permite implicar a todos los actores, es decir, desde el promotor de esa acción que se va, de ese proyecto que se va a llevar a cabo, pero también las administraciones y la sociedad en sentido amplio. Si todo el mundo tiene conocimiento y tiene voz, todos podremos aportar algo y entre todos encontrar una solución lo más consensuada posible. Por lo tanto, el objetivo de la evaluación de impacto patrimonial es conservar todos los valores de los bienes, no solo el impacto visual, que quizás es el más evidente, sino todos los valores a muchos niveles, pues el valor histórico, arqueológico, arquitectónico, artístico, paisajístico es muy importante en cuanto a lo que queremos conservar, es un paisaje cultural que es una extensión grande en la que hay muchísimos factores que influyen, y la protección del paisaje es algo que también es un campo muy grande por evaluar.
pero también hay que proteger los valores inmateriales y simbólicos, los que están relacionados con aquellos aspectos más intangibles, como pueden ser las tradiciones culturales que perviven en un lugar, también deben ser tenidas en cuenta en la evaluación. La evaluación de impacto patrimonial permite entonces gestionar esos cambios. Sabemos que va a haber cambios porque la vida avanza y evoluciona, pero tenemos que saber gestionarlos de una manera adecuada. Y bueno, pues las evaluaciones lo que tienen que tener es una metodología propia, lo más objetiva posible, y tienen que estar adaptadas a cada caso. Es decir, existe una metodología, pero no es algo que se aplica de manera estándar en todos los casos, sino que tiene que ser algo, es un traje hecho a medida para cada caso concreto. Tiene que adaptarse al bien patrimonial, como hemos dicho, no tiene nada que ver un abrigo rupestre con un paisaje cultural o con un monumento puntual en un centro histórico. Son casos muy distintos. Hay que evaluar qué cambios propone ese proyecto, puede ser un proyecto pequeño o un proyecto de gran envergadura. Y hay que tener en cuenta el entorno y el contexto. Como veíamos antes, no es el objeto patrimonial, no vive aislado en una burbuja, sino que tiene un contexto en el que se desarrolla, y todas estas cuestiones tienen que ser tenidas en cuenta. Por eso, como se dice a menudo, la conservación es una cuestión de gestión del cambio de una manera sostenible, con este concepto que tanto estamos utilizando y que corremos el riesgo de borrar su significado ya de tanto utilizarlo. A veces ya no sabemos ni qué quiere decir sostenible. Pero bueno, en principio, algo que pueda ser mantenido en el tiempo. Aquí vemos, bueno, para ver ejemplos de patrimonio mundial donde las evaluaciones se han puesto en marcha o deberían haberse puesto antes. Este es el caso, por ejemplo, del Belvedere de Viena, donde, como podéis ver al fondo, se está construyendo un hotel con una altura considerable. El Belvedere es un edificio muy bajo, por lo tanto, todo lo que se construya detrás tiene un impacto bastante grande, y de hecho Viena está actualmente en la lista de Patrimonio Mundial en peligro hasta que se resuelva esta cuestión. Bueno, pues ya veremos en los próximos años a ver las autoridades austriacas y el Ayuntamiento de Viena cómo afrontan este problema. Quizás otro de los temas más llamativos es el del puerto de Liverpool, que lamentablemente ha sido eliminado de la lista de Patrimonio Mundial este año, el verano pasado. Liverpool estaba inscrito por su frente marítimo, por el puerto, y ha habido unos desarrollos urbanísticos enormes. Se ha avisado reiteradas veces de que no se podía hacer eso, pero han decidido seguir adelante. Esta imagen creo que no es real, yo creo que es un montaje, pero en todo caso el desarrollo real también es muy, muy llamativo, ha impactado de manera tan negativa en esa imagen del bien patrimonio mundial que se entendió que había perdido los valores por los que fue inscrito en la lista y por lo tanto fue eliminado de la misma. Aquí vemos otro ejemplo, también es el de una carretera, no es solo urbanismo, todo tipo de proyectos. En este caso es el sitio arqueológico de Stonehenge, en el que justo en las inmediaciones pues, pasa una carretera con un tráfico bastante denso. Y desde hace años se están estudiando posibilidades de qué hacer con esa carretera. Por una parte, hay un proyecto para soterrarla. Eso tendría consecuencias positivas, porque elimina todo ese impacto visual y acústico, porque cuando se está allí el ruido del tráfico es tremendo y la verdad es que perturba mucho la contemplación de este lugar tan especial, ¿no? Y tan mágico en cierta medida, con lo cual soterrar la carretera pues tendría muchos efectos positivos, pero al mismo tiempo nos hallamos en un lugar arqueológico donde cualquier excavación en profundidad nos va a alterar todos esos restos arqueológicos que con toda seguridad van a hallarse en ese lugar. Por lo tanto, es una decisión difícil y compleja en la que hay que analizar muchísimos parámetros, ver si son más las ventajas que los inconvenientes y valorarlo de una manera muy detenida.
Y luego también, pues bueno, hay otros casos. La evaluación de impacto patrimonial no es solo para grandes proyectos. Esto no es un sitio patrimonio mundial, lo he puesto solo como ejemplo. La transformación de usos de un lugar patrimonial también debería llevarse a cabo una evaluación de impacto patrimonial, porque esos cambios de usos pueden ser, por una parte, muy positivos. Un patrimonio que no se usa y que simplemente permanece vacío es un patrimonio que está destinado a degradarse y a desaparecer. Por lo tanto, que el patrimonio tenga uso y siga vivo es muy positivo, pero hay que ver cómo. Siempre estamos en ese equilibrio y ver cuál es el límite que puede soportar ese patrimonio, cómo se lleva a cabo esa reutilización, esos nuevos usos y hasta qué punto son compatibles con el carácter, con el ambiente y con los valores de ese lugar. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para hacer una evaluación de impacto patrimonial? Pues se necesita sobre todo mucha información, porque como hemos visto es un concepto que no tiene mucho recorrido hasta ahora, no tiene mucha antigüedad y hace falta formar. Muchas veces nos encontramos con que no encontramos expertos o gente que sepa llevar a cabo una evaluación de impacto patrimonial porque no hay una tradición sobre esto y ahí se abre un campo de formación para el futuro, yo creo que muy interesante. Las evaluaciones no las lleva a cabo una sola persona, por supuesto, sino que se requiere un equipo multidisciplinar, es decir, desde ingenieros y arquitectos, pero también hace falta historiadores y muchos otros tipos de perfiles que son o geógrafos. En función de cada sitio se necesitará formar un equipo diferente. Se necesitarán aplicar, o son muy útiles, la aplicación de las nuevas técnicas como las ubicaciones por SIG o las simulaciones en 3D para ver cuál puede ser el resultado futuro. Es fundamental conocer muy bien el lugar sobre el que se está trabajando, tener una buena documentación y conocer todos esos valores en profundidad para entender el lugar. Y eso es una labor que a veces es la más larga y la que requiere más tiempo, llegar a entender los lugares sobre los que se va a actuar. Requiere estudios sobre el terreno y requiere definir de una manera objetiva cuáles son los valores de ese lugar, cuáles son los más importantes, cuáles son aquellos que no se pueden alterar de ninguna manera y cuáles son los que a lo mejor sí que pueden admitir algún tipo de cambio. Y como decíamos antes, es muy importante que haya una consulta con todas las partes implicadas, que todo el mundo pueda opinar, decir, porque así una decisión consensuada siempre tendrá más aceptación social y tendrá posiblemente mucha más vigencia a lo largo del tiempo. Esto son las diferentes etapas que hay en un estudio de impacto patrimonio. Entonces, desde la elaboración y la concepción iniciales, las consultas, hasta todos los estudios posteriores. Estos son los pasos que recoge el documento de ICOMOS de 2011 que hemos visto antes y que bueno, son una orientación, pero que luego se puede adaptar a cada caso concreto. En este mismo estudio se indica también que la evaluación debería tener en cuenta cuáles son los tipos de impactos, porque los impactos no son siempre negativos, pueden ser positivos. A lo mejor una intervención en un lugar aporta cuestiones que revalorizan ese lugar o que pueden aportar algo que favorece a todos. Los tipos de impactos pueden ser físicos sobre la propia estructura del bien, pero también visuales, acústicos o de muchos otros tipos. Los pueden ser directos o indirectos, pueden ser puntuales o acumulados, a veces son peores muchos pequeños impactos acumulados que un gran impacto puntual. Eso también depende de las situaciones, pueden ser reversibles, irreversibles y pueden ser a corto, medio, largo plazo, etc. Y hay que medir cuál es la amplitud de todos esos efectos. La evaluación también nos facilitará una escala de calificación que va desde un beneficio mayor que nos va a proporcionar esa intervención
hasta un perjuicio completamente negativo. Y entre medias hay una enorme escala de perjuicios, beneficios que nos puede aportar, y es importante evaluarlos de manera correcta. Y al final lo que la evaluación suele presentar es una tabla en la que se presentan los distintos valores del lugar y que se cruzan con los impactos que las modificaciones llevan, que pueden ser desde neutras, cuando no hacen ningún tipo de afección, hasta moderados o considerables o muy considerables. Bien, ¿cómo nos afecta todas estas cuestiones? Pues como ya mencionábamos antes, UNESCO nos está pidiendo más de lo que actualmente tenemos, de las herramientas que tenemos sobre la mesa, con lo cual eso implicaría una modificación de la normativa. Por una parte, quizás en las evaluaciones de impacto ambiental, tal y como existen hoy en día, se podría reforzar la parte patrimonial, pero también desde la legislación de patrimonio es necesario insistir en estas cuestiones, y a diferentes niveles, estatal, autonómico, en todas las diferentes normativas sería necesario ir introduciendo estos requerimientos de manera gradual para adecuarnos a lo que nos pide UNESCO, porque aunque UNESCO nos lo pide obviamente solo para los sitios patrimonio mundial, es algo que es válido para el resto del patrimonio. Puede ser aplicado y puede ser una metodología y una herramienta que puede ser muy, muy útil en muchos otros casos. Como hemos dicho, necesitamos mucha información y formación para que haya profesionales que puedan dedicarse a esta labor en el futuro. Necesitamos unos procedimientos específicos para incluir la evaluación de impacto patrimonial, y de esta manera pues, nos podremos adaptar a los requerimientos que nos pide UNESCO. Bien, si estáis interesados en el tema, también nosotros en el pasado mes de mayo, desde el Ministerio de Cultura, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, en colaboración con ICOMOS España, hicimos un curso, dedicamos 2 mañanas enteras a esta cuestión, que está accesible en el canal de YouTube y que podéis consultar para tener más información más amplia sobre este tema. Y por mi parte, esto es todo, y bueno, espero que os haya resultado interesante. Muy bien, Laura. Muchas gracias por tu intervención. Vamos ahora a proceder a, bueno, pues a entrar en este pequeño espacio de preguntas, de debate, de aquellas personas que nos acompañan en la charla. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis el mecanismo, activar vuestro micrófono y le hacemos las preguntas a Laura. Bueno, pues yo en principio felicitar. Ha sido muy interesante, como tú has repetido en varias ocasiones. Es un procedimiento para entrar en la lista mundial, pero que yo creo que es aplicable en cualquier aspecto y a otros niveles más bajos. O sea que es muy interesante. Y una cuestión, cuando has puesto todos los bienes que hay, se ve la carga sobre todo en la zona de Europa. Entonces, los proyectos futuros están condicionados un poquito porque hay un exceso en Europa y tienen más prioridad otros procesos o otros proyectos en otros continentes, ¿o no? Bueno, los proyectos los plantea cada país, y las candidaturas también las presenta cada país. En eso UNESCO no puede influir mucho, es decir, que es voluntad de cada uno qué presenta la lista de patrimonio mundial y qué proyectos realiza. Lo que hay son más proyectos de desarrollo en Europa por ser un ámbito más, países más desarrollados o que tienen más medios para hacer este tipo de cuestiones. No sé si era eso lo que me querías preguntar. Sí, que es independientemente de que Europa tenga más bienes que otras zonas. Sí, no tiene No que tiene ver. nada que ver. No, eso, la evaluación de impacto patrimonial vale para todos. No, vale. Y otra cuestión, una vez que ya un bien, este caso patrimonio, entra dentro de la lista, ¿cada cuánto tiempo se vuelve a evaluar el bien para que siga perteneciendo a la lista de patrimonio mundial? ¿Hay un Pues procedimiento cada 4 años, cada 5 años?
No ¿Hay se evaluadores? ¿No? no se evalúa otra vez. Lo que hay es lo que se llaman los informes periódicos. Y eso, cada sitio patrimonio mundial se autoevalúa. Ah, vale. Y se rellena un cuestionario larguísimo, complejísimo, en el que se responden muchísimas preguntas y todo eso se envía a UNESCO. Y UNESCO no interviene a menos que haya un problema relevante o grande. Si no, son los propios sitios los que se autogestionan en ese sentido. Muy bien. Pues no sé si hay más, alguna pregunta más. ¿Alguien más? Bueno, yo sí tengo alguna pregunta más para hacerle a nuestra conferenciante esta tarde, a Laura. Bueno, como ha dicho nuestro presidente, por supuesto que felicitaciones, ¿no? Que se me había olvidado decirlo antes. Me gustaría preguntarte un par de cosas. Una de ellas es, tú que estás más metida en este ajo, ¿en qué lugares de España, declarados Patrimonio Mundial, se han llevado a cabo ya evaluaciones de este tipo? Pues hoy por hoy en ninguno. Ninguno. Estamos empezando. Estamos empezando. Sé que hay algunos sitios que las están llevando a cabo, que se están poniendo en marcha, pero que se haya completado y presentado a UNESCO todavía ninguno. Es que yo, vamos, había oído o había visto en algún momento que en Ávila, me parece que era en un problema que tenían con un ascensor que iban a instalar, o en Segovia, no me acuerdo ahora bien el sitio, habían hecho una evaluación de este tipo o estaban trabajando en ello. Por eso te preguntaba si había... Sí, efectivamente, en Segovia han estado trabajando en ello y han hecho una. Lo que pasa es que todavía no está acabado el proceso. Es decir, el proceso acabará cuando lo enviemos al Centro de Patrimonio Mundial, lo vea ICOMOS y nos diga qué le parece. Pero sí, efectivamente, en Segovia son casi los primeros que están aplicando esta metodología y están en ello. Sí. Y luego otra cuestión que te quería preguntar, tú has hecho hincapié muchísimo, sobre todo en las amenazas, en el tema de las infraestructuras y dentro de este campo, sobre todo las líneas de transporte eléctrico y también, bueno, pues todo lo que está vinculado al mundo de las energías renovables, es decir, parques eólicos, estos campos de solares, de fotovoltaicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo he leído recientemente que había una discusión bastante fuerte en este ámbito, sobre todo en la parte de Galicia y también Castilla y León, en el Camino de Santiago. Entonces, quería preguntarte si tienes alguna noticia en este sentido, porque claro, el Camino de Santiago son 800 kilómetros por lo menos, desde Roncesvalles hasta que llegas a Santiago. El camino me refiero al clásico, ¿no? Entonces, se está leyendo, o por lo menos así lo he leído yo, que hay una problemática bastante grande en este sentido. ¿Nos puedes contar algo? Pues últimamente no hemos recibido ninguna denuncia concreta, pero es verdad, como bien dices, el Camino de Santiago son más de 800 kilómetros de vía, con lo cual es prácticamente imposible no enfrentarse a este tipo de problemas. Tuvimos hace unos años un problemas con una carretera, creo que era en la provincia de Burgos. Era un proyecto de fomento y protestamos mucho, pero no pudimos hacer gran cosa. Contra fomento es difícil poder ganar desde cultura. Y ya te digo, asuntos concretos sobre eólicas o renovables en el camino, en este momento a nosotros no nos ha llegado. No quiere decir que no haya, porque no podemos tener ojos en todas partes. Ya nos gustaría, pero tenemos 49 sitios y algunos tan complejos como el camino. Entonces, muchas veces a nosotros nos llegan estas cuestiones a través de plataformas ciudadanas, que son las que muchas veces llaman, dan la voz de alarma. En otros casos no, son las propias administraciones las que nos avisan y nos dicen que van a hacer un proyecto y a partir de ahí ya empezamos a trabajar con ellos. Y la última pregunta, por si alguien más se anima, una de las cuestiones que tú has mencionado es el tema de la formación para que, bueno, pues los universitarios actuales y los que ya lo son, bueno, pues conozcan un poco todo el mecanismo que hay para realizar este tipo de evaluaciones de impacto patrimonial. Entonces, desde el Ministerio de Cultura se ha instado de alguna manera en que esto se realice ya en las facultades o algún tipo de cursos, tipo de curso de verano, es decir, o título propio donde se imparten este tipo de cosas.
Pues la verdad es que no. Nosotros desde nuestra subdirección, digamos que no es nuestro ámbito, eso ya iría más a universidades o algo así, también porque es muy nuevo el tema. Primero tenemos que convencer a las demás administraciones, convencer a mucha gente, pero efectivamente, ahora que lo mencionas, creo que podríamos empezar a hacer algo en ese sentido y sí, no lo descartamos y podríamos intentar promoverlo, por Claro, es supuesto. que tú has dicho que, claro, ahora mismo todo esto está dentro del ámbito del patrimonio mundial, pero que es una herramienta para Ujú. cualquier tipo de patrimonio cultural. Y entonces, tarde o temprano se implementará, pero yo creo que es una herramienta positiva, porque manejando ese equilibrio que tú estabas comentando, esto puede ser, bueno, pues una manera estupenda de proteger y conservar el bien, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede haber una línea de trabajo muy interesante, muy importante, y que por otro lado creo que ICOMOS también está fomentando, está intentando de acercar a lo que es la formación en facultades, en escuelas, etcétera, etcétera. Sí, sí, efectivamente. Es una herramienta es de gestión, de planificación y sobre todo de ahorro, porque un buen Claro, estudio previo luego te ahorra muchísimos problemas. Nos ha pasado a veces que hemos tenido que insistir para que se modificaran proyectos y modificar un proyecto es carísimo, es complejísimo y al final todo el mundo acaba pagando más y enfadado. Si se planifica todo antes, nos ahorramos muchos problemas y mucha inversión. Y respecto a lo que decías, sí, claro, o sea, es un campo que se abre al futuro para la formación y para que mucha gente de muchas formación distinta pueda tener un campo de laboral en el futuro, porque lo ideal sería que estas evaluaciones fueran una parte obligatoria que el promotor incluyera dentro del proyecto. Y entonces, aparte de presentar el proyecto, uno de los componentes del proyecto incluyera la evaluación, por lo tanto, los promotores asumirían ese coste y ahí hay mucho campo. claro, es que estamos todos muy acostumbrados, y tú también lo has dicho, a la evaluación de impacto ambiental y de cualquier cosita que hagas o de medioambiental. Sin embargo, este tipo de evaluación, que en la evaluación de impacto ambiental prácticamente casi no se toca muy poco, pues yo creo que es clave y fundamental y yo creo que más que futuro es un presente pues a corto plazo, porque si la Ley de Patrimonio Histórico Español lo pudiera contemplar o lo contemplase, pues ya sí que vamos a tener una legislación que de algún modo va a obligar a que las comunidades autónomas lo incluyan en su propia legislación y por extensión pues en los planes generales de ordenación urbana de las localidades, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más de los que esta tarde nos habéis acompañado en esta charla que gentilmente nos ha ofrecido nuestra amiga y compañera Laura. Nada, muy interesante, muy interesante. Hemos aprendido mucho hoy. Me alegro. Y si Sí, sí, no, tenéis, es un tema como ha dicho Luis, es muy... Lo que pasa es que se tienen que las instituciones y las diferentes estados que tenemos, las autonomías tenían que tomar un poquito nota sobre este tema, porque se Hombre, va un poco a... yo No sé, creo que bueno, antes de la reunión de esta tarde, antes de empezar, hemos estado haciendo algún comentario pensando en nuestro congreso. Yo creo que es una cuestión que podemos abordar en la junta directiva porque creo que puede ser pues, una de las conferencias o charlas que se puede impartir de estas que organizamos en el congreso para el gran público, porque creo que es una cuestión que la gente tiene que irse impregnando de ellas porque es algo que está ahí a la vuelta de la esquina y cuanto más difusión se le dé, yo creo que muchísimo mejor. sí, sí, es un procedimiento que hay que ir metiendo poquito a poco, indudablemente. Pues habrá que estudiarlo, Luis. Muy Tomo bien, nota. muy bien. Bueno, Laura, muchas gracias Muchas por gracias, todo. Laura. pues Encantado de conocerte. Gracias muchísimas gracias a vosotros. un abrazo y voy a detener